A decir verdad, cuando llegué a Turquía sabía que iba a extrañar a mi familia, a mis amistades. La comida de Panamá ciertamente la iba a extrañar, pero jamás me imaginé qué tanto, ni que había otras cosas que he subestimado o a las que me había acostumbrado en mi vida, que hoy estaría lamentando no tener en Turquía. No significa esto que Turquía es un mal país, sino que yo como latino hay cosas que extraño muchísimo. Llevo ya casi un año en Turquía. Vivir en el extranjero tan lejos de Latinoamérica me ha enseñado un par de cosas, sobre todo respecto a lo que nosotros llamamos nostalgia. Muchos piensan que la nostalgia es un sentimiento general y es una imagen idealizada, aunque no necesariamente. Podríamos decir que la nostalgia viene en los momentos menos esperados. Algo se cayó, algo viste en la calle, te quedaste mirando un momento y recordaste cómo era eso en tu país. Hay algo que no está. Esto es nostalgia. La nostalgia no viene del conjunto. Así que hoy voy a enumerar 5 cosas que no pensé que iba a extrañar tanto como hoy las estoy extrañando viviendo en Turquía. La primera cosa que extrañé es el ritmo de vida que llevábamos los panameños al mediodía. Es decir, nuestro día empezaba mucho más temprano que aquí. 6 de la mañana ya habíamos desayunado, si no es que ya estábamos terminando el desayuno. Y para el mediodía ya habíamos hecho la mitad del trabajo realmente. Estábamos esperando para un almuerzo fuerte y continuar. Realmente el mediodía se sentía como la mitad del tiempo que llevabas despierto. En Turquía, sin embargo, la cultura es diferente. Es decir, obviamente las personas se despiertan temprano. Los que trabajan en el transporte público tienen que llegar allí para empezar su turno. Turno que en Turquía empieza a las 6 de la mañana. Hay personas que se despiertan para rezar, claro, puede ser 4, 5 de la mañana, 5:30, dependiendo de la estación. Sin embargo, estas personas no necesariamente significa que porque hayan ido a rezar van a continuar el día desde allí. Tal vez van a acostarse de nuevo y tal vez empiecen el desayuno más tarde. Es una experiencia personal, es algo que he notado de mi estadía en Turquía. En general siento que el día empieza más tarde, siento que tengo un poco más de tiempo para descansar, pero a la vez extraño que el mediodía realmente se sienta como que ya he hecho mucho, un descanso mental. Es algo muy diferente que no puedo explicar sino hasta que llegué a Turquía y lo viví. La segunda cosa que extraño al estar en Turquía es la comida, naturalmente. Creo que todos los que vivimos en otro país extrañamos la comida. Por ejemplo, las salchipapas. Sé que muchos pensaban que iba a hablar de otra cosa, pero sí, en mi día a día y en mi país, comer salchipapas no era raro. No era una comida exótica. Era una comida accesible que se podía pedir, que se podía conseguir en algún restaurante rápidamente. Sin embargo, en Turquía no existen como tal las salchipapas. Es un concepto diferente. Hay otras comidas, tal vez doner. Aparte que las salchichas tienen otro punto del que voy a hablar justo ahora. El cerdo. En Turquía no se come cerdo. Creo que es bastante claro porque es un país de mayoría musulmana. Así que las personas, por estar prohibido por su religión, no lo consumen. Y por tanto no se produce. Entonces, como latino, que tenemos una cultura en la que sí se consume, extraño. No he comido tocino desde hace ya casi un año. No he comido saus. Los panameños sabemos muy bien lo que son esos. Las salchichas de las que hablaba con la salchipapa son diferentes en Turquía, no son de cerdo. El sabor, aunque intente parecerse, no es el mismo. La comida sabe diferente. La sazón de nuestro país se extraña muchísimo y no es algo que podamos palpar necesariamente, es algo subjetivo que cuando te mudas te das cuenta de que es así. Extraño el arroz con pollo de mi país, extraño el grano de arroz que se consume en Panamá, el cual es diferente del que hay acá. No significa por eso que voy a dejar de comer o sin decir, ay, la comida es mala. No, obviamente el kebab me encanta, el doner me encanta. Definitivamente no voy a rechazar el pilaf solamente porque no está hecho del grano al que estoy acostumbrado. Pero sí, es una experiencia que choca y a la que poco a poco me acostumbro. Pero de vez en cuando no puedo sino recordar, aquí no hay plátano. El plátano no existe. Así que no puedo comer tajada, no puedo comer patacones, que pues sí, señores, extraño muchísimo ciertos alimentos. El tercer punto que extraño al vivir en Turquía, de mi país, y especialmente aquí hago el inciso, al vivir en Ankara, la capital de Turquía, que no está frente a una costa, sino que está en una región montañosa de Anatolia. El clima es seco y casi que a las afueras desértico. Pues en esta situación yo extraño mucho el mar. El mar es
bellísimo. El océano Pacífico y Atlántico, que en mi país podrías haber ido a Colón un día y en una hora haber llegado al océano Pacífico, esto aquí en Turquía no es tan posible. Desde Ankara el océano más cercano está a unas 4 horas. Hace poco de hecho fui y debo decir que cuando visité Amasra, por ejemplo, esta ciudad que están viendo, extrañé muchísimo el mar. Y es que el mar tiene algo, señores, tiene humedad. La brisa húmeda del mar es única y no la puedo comparar con una ciudad seca, jamás. Nací en la ciudad de Panamá, una ciudad que tiene la costa allí mismo, tienes vistas todos los días. En verdad, el mero hecho de estar yendo en camino al trabajo, a la escuela, a la universidad y ver el mar, cambia mucho tu forma de estar. Y bueno, el siguiente punto que estoy extrañando muchísimo es la música. Las personas turcas escuchan solamente música de Turquía, en su gran mayoría. Y debo decir que la música turca es muy diferente, demasiado diferente. El ritmo es diferente, las escalas que usan normalmente, lo digo como músico, son diferentes. Son a veces chocantes los primeros días, pero cuando te acostumbras le agarras la gracia. Pero no son bailables. O al menos no de la misma manera, porque hacer esto no se compara con bailar salsa, señores. Diría que lo que más extraño, aunque en su momento me haya parecido molesto, era un vecino que yo tenía en mi calle. Ese hombre a las 6 de la tarde, 7 del viernes, comenzaba a poner salsa a todo volumen. A eso de la medianoche, 1 de la mañana del lunes, es que detenía la música, porque había que ir a trabajar, él tenía que ir a trabajar. Pero vivía el fin de semana escuchando música. Y a veces se unía y tocaba un instrumento junto con las canciones de salsa que se sabía de memoria y cantaba a todo pulmón. No puedo explicar algo tan latino, cultural como eso. Y si bien aquí se escucha mucho a la gente cantar, porque a los turcos les encanta cantar en la calle, no es la misma canción, no es el mismo sazón. Y los últimos 2 puntos que voy a mencionar están bastante juntos. Se trata de la gente, la calidez de la gente. Si bien no estoy en Europa, no estoy en un país sumamente frío con los extranjeros, estoy en Turquía, un país con una cultura diferente, un idioma diferente, una idiosincrasia diferente. Y por lo tanto, hay veces que no siento que sean tan cálidos. Las conversaciones son puntuales. Los turcos son curiosos, sí. Cuando te hacen preguntas, ay, ¿y tú de dónde eres? Ay, ¿qué se habla en tu país? No se siente esa cercanía. El latino tiene eso. Las conversaciones superficiales se pueden volver rápidamente algo profundo, algo amistoso y algo que te alegra el día. Extraño bastante a nuestra gente. Y hablando de nuestra gente, el último punto que yo tenía para presentarles a ustedes es saber cómo funciona nuestra gente. No me tengo que preocupar mucho por los precios. Yo más o menos sé cómo son los precios en Panamá. Yo más o menos puedo hablar de las costumbres de mi país. Yo no tengo que entrar a una oficina y adivinar cuáles son las etiquetas que este país tiene. Fue muy difícil acostumbrarme a decir kolay gelsin en las oficinas o que después de un examen por tradición me dijeran geçmiş olsun. ¿Cómo que geçmiş olsun? O sea, eso es una frase que se dice cuando estás mejorándote de una enfermedad, pero también cuando te estás saliendo de un examen. Claro, porque la traducción es literal, pero el contexto es muy diferente. Se extraña saber y no tener que empezar a traducir mentalmente, a tener que adaptarte a la situación para no quedarte en shock al respecto. Se extraña mucho. Y eso, ningún manual de viajes, ningún video me lo va a decir con precisión. Ni siquiera yo se los podré explicar. Esto se aprende viviéndolo, señores. Entonces cuéntame, si tú también viviste en el extranjero, escríbeme en los comentarios qué cosa pequeña tú sentías que jamás ibas a extrañar, pero que encuentras aquí, escribiendo, diciendo que extrañas. De verdad estoy muy interesado en saber qué podrían escribir ustedes en los comentarios. Y bueno, espero les haya gustado este video. Voy a estar subiendo contenido todas las semanas respecto a mi vida en Turquía, tradiciones de Turquía y mucho más. Así que, sin nada más que decir, chao.